Profe. 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 Profe, ¿para qué vino? Profe, Profe, ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? ¿Para qué vino? Profe, ¿para qué vino? Una interpelación, un desafío, una pregunta que intentamos responder cada día en el aula. Profe, ¿para qué vino? Un espacio de resistencia y rebeldía. El buen contribuyente. Vos ves un poco de tierra y cal, unos huesos y algo de ropa, y pensás con qué necesidad, y que lo importante es el futuro y a cuánto cerró el dólar, y que no sé en dónde hay una dictadura. Volvés a mirar y ves un agujero y las palas, un grupo de gente que se abraza, llora, unas remeras con margaritas y la palabra familiares, y volvés a pensar en números, en tus impuestos y en tus derechos de buen contribuyente. Ni por un ratito sos capaz de sentir el alambre en las manos y los pies, la patada en el estómago, el hijo que le arrancaron, el agua y la mierda que te ahoga, la bala en la nuca y en las ideas, tanto amor que quedó huérfano y frío, tanta espera y tanta noche en vela, porque vos sos un buen contribuyente al pozo del olvido, que cree que el futuro crece, así, a pura desmemoria y pólvora. Bueno, empezamos nuestro tercer programa escuchando un poema del profe Rafael Fernández Pimienta. ¿Y por qué? Y bueno, en este programa nos vamos a detener en analizar un aspecto de los derechos humanos, en particular lo que se denomina como terrorismo de Estado y el proceso de dictadura de 12 años que en Uruguay algunos historiadores denominan cívico-militar, de 1973 a 1985. Sin duda va a ser injusto este resumen y hay datos que daremos como introducción. Estamos con Paula, con Alejo, con Claudio y Cecilia y bueno, intentaremos hacer el esfuerzo de sintetizar algunas cosas para entrar en tema. Bien, vamos a hacer un contexto de ese momento histórico, y es que se daba en el marco de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS, que se vivía en el globo, en zonas de influencia, la década del 60, 70, estamos hablando particularmente. Nuestra región estaba bajo la influencia de Estados Unidos llamado patio trasero también. Se encuentra en plena efervescencia de movimientos sociales y políticos de izquierda en general, planteando una perspectiva de una sociedad más justa, que se ven motivados, si creen, más cercana a la posibilidad por la reciente Revolución Cubana del 59. En este marco, Estados Unidos empieza un proceso de preparación bajo la denominada Doctrina de la Seguridad Nacional, que luego llegará a tener instancias de coordinación, denominándose Plan Cóndor, donde buscará y logrará desarticular todo tipo de organización social y política de izquierda, pero también crítica con el régimen en general, así como una reestructuración y profundización en el modelo de su desarrollo económico. En cada país tuvo su particularidad, pero en general se fomentó el fortalecimiento de los aparatos represivos, militares y policías, en coordinación con sectores civiles de derecha y apoyados por el capital financiero internacional y Estados Unidos en particular. Esto anterior es importante verlo para acordarse de la óptica local, ¿no?, del MLN versus militares, que muchos intentan instalar, entre ellos el expresidente Sanguinetti. Bueno, ¿y qué estaba pasando en Uruguay? En este contexto se da un dominó de golpes de Estado, dictaduras militares en la región, del que fuimos parte, Paraguay en 1954, Brasil y Bolivia en el 64, Perú en el 68, Uruguay y Chile en el 73, Argentina en el 76, y nuestro país vivió primero lo que se llamó las medidas prontas de seguridad y otras medidas que fortalecieron y prepararon el golpe del 68 al 73, año en el que lo concretaron con la disolución del Parlamento, con el apoyo de parte del gobierno, como es, por supuesto, Bordaberry, y que tuvo una recordada resistencia de la huelga general que duró 15 días, una heroica huelga. En nuestro país, uno de los argumentos centrales
para intentar justificar el golpe fue el accionar del MLN Tupamaros, grupo guerrillero centralmente montevideano que tuvo entre sus acciones ofensivas el secuestro de un mando militar estadounidense y que vino a capacitar en tortura a militares uruguayos. Sin embargo, la gran mayoría del MLN, y en particular su dirección política, son encarcelados antes de efectivizar el golpe de Estado del 73, lo que reafirma que dicho grupo no era el objetivo central. Ese proceso que los historiadores argumentan que comienza en el 68 con los primeros mártires estudiantiles, fue un régimen disciplinador, represivo, y que usó la persecución, la prisión política y forzó al exilio a miles de ciudadanos y de ciudadanas, que tuvo como parte más cínica y oscura la tortura, el asesinato y la desaparición de civiles, haciendo uso de todo el poder estatal. Clasificando según peligrosidad a toda la población, prohibiendo a todo medio no oficial y al movimiento sindical, censurando a la cultura, a todo lo que no fuera obsecuente, entre tantos otros aspectos. El aspecto represivo es uno de los más abordados, pero es muy importante tener en cuenta las reformas económicas, donde la deuda externa se cuadruplicó y los grandes favorecidos fueron el capital financiero, y el gran perdedor, de hecho fue el objetivo de la dictadura, poder ir en contra de las conquistas de los trabajadores y las trabajadoras. Justamente la clase trabajadora luego de 12 años disminuyó al 50% el salario promedio. En 1983 comienza un proceso gradual de salida de la dictadura, también en la región, que se concreta en el 85 con la asunción de Sanguinetti. Sin embargo, la salida se da con candidatos presidenciables proscritos, censurados y centralmente con un pacto de impunidad para los militares que será cuestionado las siguientes décadas sin poder derrumbarse más que algún caso puntual de procesamientos de la justicia. Algunos mandos militares incluso siguieron años en funciones. Bueno, vamos ahora con algunos datos, por ejemplo, de normativa, de justicia, que luego del pacto no oficial entre militares y políticos en la transición, que se lo conoce como el Pacto de Club Naval, apareció la Ley de Caducidad en el 86, aprobada en el Parlamento con votos del Partido Nacional y Partido Colorado solamente, que concedieron la caducidad de los crímenes de lesa humanidad, ¿no? O eso se pretendía. En el 89 se realiza la primera consulta popular para la anulación de artículos de dicha ley, saliendo negativa por escaso margen. En el 2009 se lleva adelante la segunda consulta popular para la anulación, donde tampoco se obtienen los votos por poco margen. En el 2013 la Suprema Corte de Justicia declara inconstitucional la ley de caducidad, abriendo posibilidad de nuevos juicios. Apenas más de 20 personas, mayoría militares, fueron condenados por crímenes de lesa humanidad, todos recluidos en Domingo Arena, cárcel con privilegios, y algunos con prisión domiciliaria. En 2018 se aprueba la ley de sitio de memoria, sin embargo hay algunos sitios militares reconocidos como centros clandestinos durante la dictadura que siguen en manos militares. Esto por tener algunos datos de lo que vino pasando post dictadura hasta acá. También agregamos que hay organizaciones de derechos humanos relevantes en este tema, en particular madres y familiares de detenidos desaparecidos, que reclaman por 197 personas desaparecidas, de las cuales 8 fueron enterradas bajo signos de tortura en Uruguay, principalmente en predios militares, básicamente en el 13 y en el 14. Ellos son Comensoro en el 2002, Chávez y Miranda en el 2005, Castro en el 2011, Blanco en el 2012, Bleyer en el 19, Sanjurjo en el 23 y Arigón en el 24. En 1996 se realiza por primera vez la Marcha del Silencio por parte de la organización Madres y Familiares, en el 20 aniversario del asesinato de los legisladores Michelini y Gutiérrez Ruiz. Este 25, en la consigna 30 veces nunca más sepan cumplir dónde están, se impone y se cumplen 30 años de esa primera marcha, que se ha realizado ininterrumpidamente y congrega a miles y miles de uruguayos y uruguayas reclamando verdad, justicia y la aparición de todos los que siguen desaparecidos. Se calcula que hubo recluidas unas 7.000 personas presas políticas, sufriendo torturas, así como miles de exilios, entre los que se encuentran varios referentes de la música y la cultura uruguaya. Bueno, vamos a entrar entonces al tema de la educación en ese contexto. En la educación la intervención fue a todo nivel, con un disciplinamiento autoritario con nueva normativa que alcanzaba hasta la vestimenta y el pelo,
como también sin duda la prohibición de contenidos y libros. Si bien no tenemos número, manejamos que centenares de docentes ingresaron por el mando militar siguiendo funciones post-dictadura. En 1985, con el retorno a la democracia, se crearon nuevos planes de educación. Si bien existe como parte de los programas ese momento histórico, desde ese entonces a la actualidad siempre ha sido difícil el abordaje de dicho tema en los centros educativos. Un ejemplo es la reciente transformación educativa del gobierno de Lacalle Hijo, que quitó justamente el concepto de terrorismo de Estado de algunos programas y agregó bibliografía de autores negacionistas o de teorías no avaladas por historiadores, como la teoría de los 2 demonios de Sanguinetti. Agregamos a esto que 12 son los mártires estudiantiles asesinados entre el 68 y el 85, que se recuerdan cada 14 de agosto por parte del movimiento estudiantil, y también que desde 1987 se conmemora el 1 de agosto, mismo día que en 1977 fue detenido y desaparecido el maestro Julio Castro, como el Día de las Personas Detenidas Desaparecidas de la Educación. Bueno, después de esta breve síntesis, tenemos una invitada especial con nosotros. Está Lucía Arrieta, profe de Historia, que tiene un montón de experiencias en actividades en derechos humanos, en centros educativos, se ha formado un montón, se sigue formando. Y bueno, la invitamos a nuestro programa, acá en el mes de mayo, en el mes de la memoria, para indagar un poquito en esta temática, qué pasa en los centros educativos, ¿no? En los liceos, en las escuelas, cómo venimos con este tema. Bueno, primero gracias, Lucía, por venir. Vamos a hacer unas preguntas disparadoras. La primera que queremos plantearte, digamos, que estuvimos intercambiando, es ¿por qué crees que es importante trabajar estos temas de derechos humanos dentro de los centros educativos, dentro del aula? Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Es un placer para mí generar acá, que generen estos espacios para dialogar estos temas. Así que gracias. Bueno, es importante trabajar estos temas en los centros educativos porque tiene que ver con nuestra historia, ¿no? Porque es nuestra historia reciente y necesitamos abordarla con toda su complejidad, con todo su dramatismo y con toda su carga traumática también. Entonces, necesitamos dialogar con las nuevas generaciones sobre nuestra historia reciente y para eso es fundamental, creo yo, hacerlo con todos los recursos que tengamos a mano y disponibles. Para la historia reciente siempre se plantea que las memorias son importantes de abordar y bueno, es otra de las aproximaciones que tenemos a nuestro pasado, además del que hacen los historiadores e historiadoras desde un saber más académico. Cuando estudiamos historia reciente tenemos la posibilidad de abordar las memorias sobre ese pasado y a mí me parece muy importante que la clase de historia sea un lugar en donde podamos darle lugar a esas memorias y a su vez situarlas y hacerlas dialogar con los saberes académicos de las últimas investigaciones y producción historiográfica en la materia. Está bien, Lucía, pero ¿qué se está haciendo en la educación sobre estos temas, digamos, concretamente en el sistema educativo dentro de los liceos o escuelas? Existen en los programas, sobre todo los programas de noveno y de primero de EMS, la temática de la historia reciente, que en la última administración en educación se recortaron algunos conceptos, como el concepto de terrorismo de Estado. Pero sin embargo, nosotros los docentes de historia, las docentes tenemos estos temas para abordar y tenemos la libertad de cátedra, creo yo, necesaria como para poder abordarlos desde los conceptos que nosotros creamos pertinentes. Entonces, independientemente de los cambios de administración en la educación que han sucedido y todas las discusiones en torno a, bueno, cómo se trabajan estos temas, si se trabajan o no se trabajan, desde qué conceptos, las y los docentes tenemos la posibilidad de introducirlos con nuestros argumentos y con nuestra fundamentación basada en nuestros estudios, porque somos gente que nos hemos preparado para esto. ¿Y por qué pensás que no se introduce tanto el tema? Bueno, yo creo que ahí hay como varias cosas, ¿no? Fundamentalmente creo que sigue habiendo, y esto creo que es un efecto
de la dictadura, es un efecto del terrorismo de Estado, sigue habiendo como mucho miedo para trabajar estos temas. Sigue habiendo como autocensura, sigue habiendo dificultades, a veces hay docentes que no se creen como del todo preparados o con los recursos hasta, si se quiere, emocionales para abordar estas temáticas. Y en ese sentido creo que tenemos que seguir como dialogando entre nosotros y formándonos para poder abordarlos y ir perdiendo el miedo también, porque necesitamos hablar de estos temas. Es parte de la reconstrucción de la democracia hacia donde queremos ir. Si no dialogamos estas cosas, no, ese pasado que queremos sanar no va a ser sanado. Sí, yo no sé si es tanto, tampoco quiero también abordar otro lado, digamos, que es el tema de lo que es la represión política que hay, tomando como escudo lo que es la laicidad. Ahora tenemos el payaso de turno, que es el edil Blanco de Maldonado, hablando sobre una actividad que hicieron en el Liceo de Pan de Azúcar, poniendo fotos, en donde él considera que es una violación absoluta de la laicidad, una falta muy grave, no todo vale en política, un montón de calificativos, siendo que no está claro bien qué entiende él por laicidad, pero que es el payaso de turno. En otro momento tuvimos a Robert Silva haciendo investigaciones a director por una actividad de los estudiantes del IABA. No sé si es tanto, por eso voy a no sé si es tanto, y lo pongo como en discusión, si es tanto lo que los docentes no hacen o hay algo más atrás, digamos, de los políticos de turno, culpando una vez más a los docentes de todas las cosas que están mal, y como una frutillita más, como excusa para pegarle a los docentes. A ver, yo lo que entiendo es que estos temas siguen estando en disputa en nuestra sociedad, no hay un consenso, ¿no? Y son temas que tienen una fuerte carga política, pero no política partidaria. Eso creo que lo que deberíamos empezar a despejar. Nosotros cuando estamos hablando de las violaciones a los derechos humanos no estamos haciendo política partidaria, que es lo que entiendo que pueden argumentar aquellos que dicen que esto es violatorio de la laicidad. Todos los temas en historia son profundamente políticos, absolutamente todos. Entonces, no es posible abrir ese paraguas para decir, bueno, no, estos temas no se tratan adentro del aula, no se tratan adentro del liceo, porque eso es censurar. Y nosotros creo que estamos ya en un momento en donde tenemos que quitarnos como esos velos y esos frenos. Sí me parece que hay discursos en la sociedad y hay actores en la sociedad que están muy interesados en que estos temas no se traten, no se trabajen, que las imágenes de los desaparecidos no estén en los liceos, pero esa postura me parece que es la que hay que combatir, y no desde una postura político-partidaria, sino desde una concepción de los derechos humanos. Me parece importante que nosotros trabajemos las violaciones a los derechos humanos de la última dictadura, pero también posibilitándonos la reflexión sobre cómo estamos en relación a la ciudadanía y los derechos humanos en nuestra sociedad hoy, ¿no? La discusión y la reflexión no debería solamente circunscribirse a las violaciones que se cometieron durante la última dictadura, los derechos humanos en nuestro país, en el Cono Sur, en el marco del Plan Cóndor, sino que deberíamos también empezar a reflexionar sobre qué pasa en las cárceles, qué les pasa a los jóvenes, y empezar a ampliar la mirada y llevarla también un poco a nuestro presente. A veces siento que a nuestros estudiantes les cuesta un poco ver reconocer el trauma de las violaciones a los derechos humanos en el pasado, porque vivimos en democracia, pero los derechos humanos no están garantizados para todos en la sociedad en la que vivimos. Entonces es muy difícil también poder empatizar y entender la gravedad de lo que sucedió en el pasado, cuando en el presente hay muchas personas que sus derechos humanos no están garantizados. Entonces eso creo que también deberíamos incorporarlo y ir hacia una reflexión más profunda también sobre eso, ¿no? En democracia también.
Concretamente los docentes de secundaria, una de las cosas que denuncian es el cambio en los programas que tuvo, en particular el programa de historia, en la última reforma, en lo que se llama transformación educativa. Esto, por ejemplo, de que eliminaron la palabra terrorismo de Estado de todos los programas. ¿Cómo hacen para llevar este tema al aula en concreto, digamos, ¿no? Actividades concretas o algo concreto. Bien, yo creo que independientemente de lo que digan los programas y de las censuras que se puedan establecer a los programas, cuando nosotros trabajamos con gurises, temas que tienen que ver con historia reciente, los chiquilines siempre traen cuestiones que tienen que ver con la memoria necesariamente. Aunque no lo queramos abordar, me parece que es un campo que se abre necesariamente en el aula, porque todas las personas venimos por lo menos con unas memorias que son las memorias de nuestras familias. Y a mí ahí me parece muy importante que el aula sea una posibilidad de ampliar también esas memorias, ¿no? Un lugar justamente de diálogo y de construcción social, en donde las estudiantes y los estudiantes tengan la posibilidad de escuchar a otros chiquilines, chiquilinas que tengan otras experiencias y otros relatos, ¿no? Entonces ahí el aula, y en estos tiempos en donde es tan difícil escuchar a un otro diferente, con otra historia, me parece que es un lugar maravilloso para poder hacer dialogar las memorias con las que vienen los chiquilines, que esas memorias ya están en ellos y es desde donde primero llegan. O sea, todas las personas primero llegamos al pasado reciente, y esta es una concepción personal mía, desde las memorias que nos han transmitido, que hemos escuchado, que nos han legado. La llegada a la lectura de historia sobre el pasado reciente es un ejercicio posterior y que me parece que completa, complejiza y le da un contexto mayor, un contexto social a aquello que ya traemos. Entonces me parece que las docentes y los docentes tenemos que proponernos esa tarea, ¿no? De hacer dialogar las memorias en el aula, de contextualizarlas, de trabajar con la historiografía. Afortunadamente hay mucha investigación sobre historia reciente que se produjo en las últimas décadas, en los últimos 20 años. Esto no era la situación hace 20 años, pero en la actualidad tenemos mucha producción historiográfica. Entonces, para mí, las y los docentes lo que tenemos que hacer es dar lugar a todos estos relatos, estas voces, y contextualizarlos con los conceptos que entendamos más pertinentes. Bueno, y es importante señalar que también contamos con, además de con mucha historiografía, contamos con otros recursos que tienen que ver con la posibilidad de hacer salidas didácticas. Hay sitios de memoria funcionando, está el Museo de la Memoria, está el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Eso también es una posibilidad de ampliar la mirada fuera del aula, ¿no? Y mirar hacia la ciudad. Existen también trabajos que tienen que ver con las marcas de memoria en la ciudad, y ahí capaz la profe de geografía puede contarnos un poco más cómo se puede abordar eso desde el espacio, pero hay creo que cada vez más, también desde el arte, también desde la literatura, cada vez va a haber y está habiendo cada vez más posibilidades de recursos para incorporar en el aula. Sí, de hecho nosotros en la escuela generalmente trabajamos un montón con lo que es la literatura infantil y algunos cuentos que para trabajar con niñas son ideales, porque estás trabajando desde mismo la literatura, pero con un contenido histórico fuerte, ¿no? Bueno, en geografía, ya que la mencionaron por acá, está bueno comentar que, por ejemplo, surge el contenido de lo que fue la dictadura cuando trabajamos migraciones. Trabajamos las migraciones en la actualidad, pero también a veces hacemos un poco de historia, ¿no? Y vamos para atrás y, por ejemplo, vemos lo que implicó el exilio en términos de migraciones internacionales para el Uruguay. Y además cuando trabajamos, por ejemplo, en el marco de la composición étnica de la población uruguaya, el desalojo del medio mundo, el 3 de diciembre del 78, y el impacto específico que tuvo eso para la población afrodescendiente y los cambios que generó en la distribución de la población afro en Montevideo, y cómo eso también
también se ve en la actualidad en el candombe, ¿no? Y eso es un efecto también del terrorismo de Estado, que a veces también estamos muy acostumbrados a ver las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura de una manera un poco restringida, cuando son muy evidentes, como bueno, en el caso de los detenidos desaparecidos, sin lugar a dudas, pero después los efectos del terrorismo de Estado son mucho más abarcativos y digamos, son muchas las poblaciones afectadas, ¿no? Sí, también desde la música, ¿no? O sea, lo que son las canciones, las letras de canciones, las historias de los músicos, las canciones prohibidas, las literaturas prohibidas, el arte. Sí, desde el área visual hay, primero que hoy en día lo visual y lo audiovisual es algo muy popular, muy masivo. Podemos ver desde trabajos de la ilustración, artistas que abordan este tema también de la fotografía, de distintos áreas, y en las aulas de comunicación visual, de dibujo, podemos abordarlo desde lo que comunica una imagen, podemos ver una fotografía histórica, analizar lo denotado, lo connotado esa imagen, por decir un ejemplo. También la espacialidad, lo que popularmente se lo conoce como proyecciones y perspectivas, se puede abordar respecto a un territorio, un edificio que cumplió tal función en ese periodo. O sea, hay muchas formas de abordar este tema desde distintos contenidos, ¿no? No es que tengamos que ser específicamente formados o capacitados específicamente en historia, pasado reciente, para animarnos a abordarlo. A veces el desafío principal que hay, además del desafío que hay de la población estudiantil, el desafío principal tal vez es del mundo adulto, ¿no? Como el miedo a abordarlo, eso que heredamos de la dictadura generacionalmente, y que por suerte hay una camada adolescente, juvenil, nueva, que no carga con ese miedo, y está bueno trabajarlo el tema, y que realmente hasta en algunos grupos pasa que plantean ellos para hablar del tema. Sí, tal cual, que preguntan, conocen, y ahí están nosotras y en nosotros el tomar eso y juntarse con otras profes de otras asignaturas, y justamente verlo como transversal, ¿no? Como un recorrido en esto, en que la memoria está. Sí, proyectos interdisciplinarios, ¿no? Donde los docentes nos podamos apoyar en los saberes de otros colegas para construir proyectos potentes que hagan un abordaje de todas las dimensiones posibles de la temática, ¿no? Bueno, y me parece importante agregar que hay organizaciones, colectivos que no solo militan, trabajan este tema, sino que están dispuestos a coordinar, a hacer un puente con lo que son los centros educativos, como por supuesto la organización más conocida es Madres y Familiares, pero también existe Crisol, de Expreso Político, Serpag, comisiones de derechos humanos en los sindicatos, existen la coordinación, por ejemplo, 1 de agosto, que es de la educación, parte del movimiento estudiantil, colectivos como Fogones de la Memoria, que genera actividades para las infancias sobre memoria. O sea, hay una diversidad de organizaciones y colectivos que están trabajando este tema, y que está bueno darles espacio en la educación, ¿no? Por suerte ya terminamos con este programa, ya se terminó el tema y podemos pasar la página a hablar de otras cosas más importantes. De ninguna manera. En realidad el libro sigue abierto, lo seguimos escribiendo día a día, y es muy necesario que así continúe. Sí, habrá que hablar este tema y profundizar. Así que, Lucía, muchas gracias. La verdad que fue divino tenerte acá. Nosotros seguimos aprendiendo contigo. Creo que los que nos están escuchando también, y seguirán. No, gracias a ustedes, y gracias por generar estos espacios de diálogo y de pienso que son tan necesarios para las y los profes.